esta notica está, yo creo que mala. Voy a contarlos por ahí, mire, vea. Bienvenida Nicole. Amén. Bienvenido el amigo que está con el hermano Horacio. Bienvenido Alexis. 3. Bienvenida aquí la señora. 4. Bienvenido al joven que está aquí. 5. Y el niño. 6. Adolescente. ¿Quién más hay por aquí? Karen, bienvenida. Lorena, Juan. Hermana, yo creo que estas gafitas están como malitas ya, hermana Wendy. Oiga, un poco, Dios, bienvenidos todos. Amén. Hay unos que vinieron toda la semana. Hoy vinieron otros nuevos. Ay, ojalá. Pero si la hermana pregunta que si hay premio, claro. El premio es el que quiera llevarse la salvación del alma. ¿Qué mejor premio? ¿Cierto que sí? Y hay otros hermanos que también nos acompañan de otras congregaciones. Hay hermanos que están en proceso de restauración y ahí están iniciando el camino, retomando el camino. Que Dios les siga ayudando y fortaleciendo. Bienvenidos todos, hermanos. Y si en las redes sociales nos están mirando, también le damos un saludo a todos allá en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra del Señor. Quisiera invitarles, hermanos, para que leamos la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo número 26 y versículo número 20. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 26 y versículo 20. Vamos a dar lectura a este versículo tan bonito que dice así la palabra del Señor Jesucristo. Anda, pueblo mío. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea hablándonos en esta hora, de acuerdo a su santo propósito en esta noche. Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor Jesús, por este momento tan grande, Señor, que nos concedes, por esta oportunidad tan maravillosa de estar delante de tu presencia, Señor. Oh Dios mío, para anunciar tu palabra, oh Dios mío, a tu iglesia, a las visitas que están con nosotros y a todos cuantos alcanzan a escuchar, Señor. Estamos, Señor Jesucristo, anunciando, Señor, tal vez el último anuncio, tal vez la última vez, Señor Jesucristo. Pero queremos, Señor, como tú, Dios mío, este anhelo de que muchos sean salvos, de que muchos se lleven la salvación de su alma, que muchos reciban hoy, Señor, el perdón de sus pecados, porque no hay otra oportunidad sino esta, Señor Jesucristo. Úsame, Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Aleluya. Tú, Señor, eres digno. Hoy traemos ofrenda para ti, Señor. De amor seré.
porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. oh Señor Jesús. Solo para Gracias, Señor Jesús. solo para ti. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse en Tenga la Bondad. Y bueno, esta semana, hermanos, hemos tenido abundante palabra de Dios en estos servicios. Nos hemos alimentado bien. Amén. Y cuando ya a uno le toca por estos días ya como de último, está uno como un poquito preocupado, pues, ¿qué vamos a decir? El martes el hermano Steven expuso la palabra de una manera hermosísima. Amén. El miércoles el hermano Alejandro, anoche el pastor. Entonces, hasta bueno que lo dejen a uno también de último, porque a ver qué le dejan a uno, ¿cierto? El último, no, pues que el último es el sábado, el domingo, hermanos, por la tarde. Hermanos, pero la palabra del Señor es nueva cada día. Amén. Así, hermanos, que esto es una programación evangelística, hermanos, con el ánimo de llevar el evangelio a todos, incluso para los mismos creyentes. Amén. Cuando estábamos organizando este programa de la Semana de Salvación, el hermano Alejandro estaba enfermo y él no pudo estar en la reunión, pero entonces con el hermano Ignacio y el hermano Steven, porque también el hermano Pedro estaba enfermito ese día. Entonces, hablando con el hermano Steven, decimos, pero es que, ¿de qué vamos o qué lema vamos a poner a la semana? Porque siempre es bueno poner un lema, ¿cierto? Semana de salvación. La palabra de Dios está llena de mensajes, pero entonces el hermano Steven y yo hablando de la situación que está viviendo el mundo, viendo noticias de lo que acontece todo, y uno dice, yo le decía, hermano, esto como que huele ya como que pronto, hermano, la iglesia va a partir de este mundo. Y él me dijo, sí, eso es verdad. Y la gente está como, entonces ahí nos surgió, hermano, la idea, hermano, nos puso el Señor este sentir de que hoy puede ser tu último llamado. Hoy puede ser tu último llamado. ¿Y llamado para qué? A ver, los amigos que nos acompañan, las visitas que nos acompañan en esta noche, algún día han escuchado hablar de la venida del Señor. ¿Algún amigo que haya escuchado esta expresión? Que Cristo viene. A ver, esa es la mano. Vea, 3 amigos han escuchado esa expresión acerca de la venida del Señor. Nicole también, Nicole me consta. O esta expresión, que el rapto de la iglesia, o que el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Lo han escuchado los amigos, ¿cierto? Y la iglesia sí que lo hemos oído. De hecho, hermanos, es por eso que estamos en esta noche en este lugar. Y ese es el motivo por el cual Cristo vino en carne, que Dios mismo se hizo carne para anunciar esta gran verdad, para alertar al mundo de las cosas que han de llegar y que han de suceder pronto. Imagínense que allá cuando estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos, y cuando el Señor a través del Espíritu le habló a Juan, le dijo, escribe las cosas que están por suceder pronto. ¿Cierto que sí? ¿Y cuánto hace eso? Hace ya 2000 años, pongámosle. O casi los 2000, o más de los 2000 años. Pero entonces, hermanos, siempre ha habido una alerta
Nunca hay un juicio de Dios. Usted escudriña la palabra de Dios, escudriña la Biblia, y nunca ha habido un juicio en la Biblia sin que antes haya habido una notificación, varias notificaciones, muchos llamados de alerta, muchos llamados de atención antes que se ejecute un juicio. Se nos ocurrió ponerle esas trompeticas allí a esa gran publicidad que hicimos, pero muy bonito y muy diciente, ¿cierto? La hermana Sandra Gaviria nos colaboró con esas letras tan bonitas, pero se nos ocurrió poner una trompeta porque es que las trompetas anuncian. Las trompetas anuncian. ¿Y anuncian qué? Un juicio o los juicios. Pero entonces, hermano, a través de toda la historia, de toda la historia de la humanidad, siempre Dios antes de ejecutar anuncia. Sabiendo que Él es todopoderoso y que Él es soberano y puede hacer así y acabar con todo, pero es el amor de Dios y la misericordia del Señor, y es por su misericordia, como dice allí en Lamentaciones, que no hemos sido consumidos, sino es porque cada día son nuevas las misericordias de Jehová. Amén. Pero el Señor pudiera hacer en un chasquido de dedos, como decimos, hacer cosas nuevas y acabar con todo esto, pero es el amor y la misericordia del Señor. El hermano Alejandro el miércoles en la predicación hizo una mención de unas palabras que se llama la dispensación, y estaba hablando de que estábamos en la última dispensación, y esto es algo que nosotros creemos y que la iglesia del Señor cree, porque somos ¿cómo es? ¿Cómo? Sí, dispensacionalistas. Dispensacionalistas. Hermanos, que entonces, hermanos, porque hay quienes no creen en las dispensaciones. Entonces, las dispensaciones, vamos a hacer un pequeño recorderis. Los hermanos ya esto lo saben, pero esto yo sé que para los amigos es nuevo. ¿Sí? Para los hermanos es ya muy conocido, pero vamos a hacer una especie de recordación. Y las dispensaciones, hermanos, en la teología son épocas o eras, momentos de espacios de tiempo, algunos muy extensos, otros más cortos, para marcar acontecimientos, para marcar procesos, ¿sí? Para marcar, por decir, acontecimientos que acontecen, perdón, valga la redundancia, que acontecen para Dios marcar algo, para llamar la atención o resaltar algo sobre la humanidad. Y en la Biblia usted no va a encontrar, que dispensación tal, no, esto es estudios teológicos, que al estudiar la Biblia, entonces, a través del Espíritu Santo, se interpretan las cosas como han de ser. Entonces, existen 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Vamos a mencionarlas aquí un poquito de manera rápida. Pero la primera podríamos llamarla, o la llaman, la dispensación de la inocencia. La segunda, la dispensación de la conciencia. La tercera, la dispensación del gobierno humano. La cuarta, la dispensación de la promesa. Y la quinta, la dispensación de la ley. La sexta, la dispensación de la gracia. Y la séptima, que algunos la comparten también con la sexta, que es la dispensación de la gracia. Pero dice, hermanos, que en estas dispensaciones son de periodos de la historia del ser humano. Por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, cuando Dios allí puso a Adán y Eva allí en el huerto de Edén, y que a través de la inocencia, y siendo tan inocentes, allí entró el pecado. Oiga, entonces uno dice, pero ¿cuál era la inocencia? Sí, eran inocentes porque no tenían la noción de pecar, porque tenían una comunión y una relación estrecha con Dios permanentemente.
Y dice la palabra del Señor que allí vivían desnudos y no existía pensamiento de la maldad. Por eso es la dispensación de la inocencia. Pero en esa dispensación de la inocencia llegó el pecado, que fue traído por Satanás a través de la serpiente, ¿sí? Porque el diablo se disfrazó de serpiente o tomó allí, no sé qué pasó allí, pero la serpiente la representa aquí como Satanás y engañó al hombre. En esa dispensación entró el pecado y esa inocencia se perdió. Pero ya Dios les había advertido a ellos, porque ellos tenían allí toda la autonomía, todo el poder, toda la autoridad sobre el jardín, sobre el huerto de Edén, y podían hacer de todo, comer de todo, disfrutar de todo. Pero había algunos mandamientos que Dios les dijo, y entre ellos les dice: vea, coman de todo, pero de ese árbol que está allí en el medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese ni lo toquen. Pero el diablo los engañó y los tramó y comieron del árbol. Y entonces, cuando ya Dios, como siempre pasaba por allí por el huerto, los llamó: Adán, ¿dónde estás tú? El primer llamado que hace Dios al ser humano: Adán, ¿dónde estás tú? Y como ya Adán no estaba inocente, se había escondido, porque había descubierto su desnudez, se habían ya escondido Adán y Eva. Entonces Dios, allí entra ya el juicio y les dice: por cuanto esto hicieron, bueno, después de todo el diálogo, por cuanto esto hicieron, entonces vienen las maldiciones y fueron expulsados. Pero antes de ser expulsados, ya ellos habían sido advertidos de que el día que ese huerto, de ese fruto comieran, iban a perecer. Esa es la dispensación, y casi todas las dispensaciones se encuentran allí en el Antiguo Testamento. Esa es la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia. Ahora, con la dispensación de la conciencia, había ya comenzado a multiplicarse la generación. Y entonces la maldad también comenzó como ya el pecado había entrado, entonces ya se inventaron, se descubrieron nuevas maneras de pecar. Porque esto de los descubrimientos no es tan nuevo, eso es antiguo. Y descubrieron maneras de pecar. Pero ¿por qué se llama la dispensación de la conciencia? Porque cada uno hacía conforme le dictaba el corazón. ¿Sí? Cada uno hacía lo que quería, cada uno, incluso hermanos, no tenían a Dios en cuenta, se habían olvidado de lo que ya había acontecido con los primeros padres, Adán y Eva. Pero la maldad se aumentó de tal manera, hermanos, que entonces decidió Dios anunciar por medio de Noé un diluvio. Pero le dijo a Noé: mire, hazte un arca y vas a entrar allí. Y entonces dice la palabra del Señor que entró solamente Noé y su familia. Pero la demás gente, tanta cantidad, quién sabe cuántos miles o si habrían millones, no lo sabemos, de habitantes en la tierra, ninguno creyó y siguieron allí en el pecado hasta que entró Noé en el arca con su familia y todos los animales por mandamiento de Dios, y Dios cerró la puerta del arca. Comenzó a caer el diluvio, y entonces el diluvio podríamos decir que tomó por sorpresa a toda la gente, porque nunca había existido un diluvio. Pero a la vez no fue tan sorpresivo porque ya habían sido anunciados. ¿Cuántos años pudo haber pasado mientras que Noé y su familia construían el arca? ¿Cuánto pudo haber la gente dejar de pecar? ¿Cuánto pudo haber cambiado su manera de pensar, de estar pensando de acuerdo a su corazón, de estar siempre pecando contra Dios? Pudieron haberlo cambiado, pero dice la palabra del Señor que llegó el diluvio y acabó con todo. Ahí, hermanos, ese juicio cayó, pero ya había sido anunciada a la humanidad de que vendría un diluvio. Llega entonces la dispensación del gobierno humano, después de que ya Noé descendió del arca y comenzó su familia, otra vez, porque el corazón, hermano, es pecaminoso y la raíz del pecado está en el corazón.
Dice la palabra del Señor, dice Jesucristo, que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, de donde salen los homicidios, de donde salen los adulterios, de donde salen los robos, los hurtos, toda la mentira, todo sale del corazón. Pero entonces, de acuerdo al corazón, y la gente dice, no, haga lo que escuche el corazón y haga lo que diga el corazón y así va a tener solución. La palabra del Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que el gobierno humano pereció, hermanos, por culpa del corazón, porque la conciencia los llevaba era a pecar y a pecar y a pecar, y no había ni autoridad de Dios porque no la aceptaban. A tal punto, hermanos, que el orgullo, la vanidad, la altivez del corazón de ellos querían incluso hasta llegar hasta el cielo, porque decían, hagámonos un nombre, hagámonos una torre tan alta, hagámonos famosos. Hagámonos famosos y qué cuento de Dios, hagámonos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y entonces ahí terminó el gobierno humano. ¿Sabe por qué? Porque ahí confundió Dios la lengua de todas las personas, porque era una sola lengua. En Génesis está narrada toda esta historia. Todos eran un solo pueblo, todos eran una sola lengua, por tanto era muy fácil unirse para pecar. Pero entonces llegó allí la confusión, Dios los diseminó por toda la tierra y fue ahí donde nacieron las naciones, fue allí donde nacieron los idiomas, y entonces es allí donde se hizo el juicio de esa dispensación del gobierno humano, con la confusión. Pero en esa confusión de lenguas y cuando comenzaron los pueblos, porque es que, hermanos, la orden que Dios le había dado a la familia de Noé es la misma que Dios le había dado a Noé, de que llenaran la tierra, pero ellos se establecieron en un mismo lugar. Pero entonces también esto, hermanos, fue juicio para que toda la tierra se poblara de nuevas naciones, y en estas nuevas naciones fue cuando Dios encontró a un hombre llamado Abraham, y en él entonces fue donde inició, hermanos, la dispensación de la promesa, que Dios habría de hacerse un pueblo, una nación santa, una nación que llevara el nombre de Dios por todos lados, que fuera santa como Dios, que tuviera estatutos, que tuviera sus propios mandamientos, una nación llena del poder de Dios. Era lo que Dios quería. Y entonces Abraham, hermanos, engendró a Isaac, y luego comenzaron a crecer, fueron llevados a Egipto por circunstancias también puestas por Dios, porque descendieron a Egipto toda aquella familia de Jacob con sus 12 hijos y sus sirvientes, todos descendieron a Egipto, y allí Dios comenzó a forjar la nación que le había prometido. Por eso es la dispensación de la promesa, porque Dios se la prometió a Abraham. Hermanos, pero esta nación comenzó a crecer allí en Egipto, de tal manera que el pueblo de Egipto comenzó a oprimirlos, incluso a matarlos antes de que cuando nacieran, porque esa era una nación que iba a crecer con gran fuerza, y temía el rey de Egipto que iba a ser incluso superior a los egipcios, y por eso, hermanos, querían aniquilarlos desde el comienzo. Pero allí, hermanos, esta generación de la promesa, aún dentro de la promesa, comenzaron a ver de qué manera Dios se manifestaba allí, y clamaron a Dios. Y allí esa promesa, hermanos, se convirtió allí en una nación como Dios se lo había prometido. Pero estaban esclavizados porque se olvidaron de Dios allí en Egipto. Ese juicio de esclavitud fue porque se olvidaron de Dios, se olvidaron de las promesas que Dios le había hecho a sus padres. Pero allí con mano fuerte el Señor los sacó de Egipto, y fueron testigos ellos de cómo mandó Dios las plagas allí al faraón y a todo el Egipto, hasta la muerte de los primogénitos de Egipto, y luego los sacó de allí con manos poderosas, y a través del desierto, hermanos, entonces fue cuando el Señor envió allí a un hombre. Porque se terminaba una dispensación, pero Dios levantaba a alguien, porque el propósito de Dios siempre ha sido de misericordia y de salvación. Y levantó de allí, de entre los mismos egipcios, a un hombre hebreo de nacimiento, el cual se llamaba Moisés, que había sido criado allí en el palacio del faraón, y que tenía los principios que le habían enseñado sus padres. Y entonces fue Moisés el que Dios escogió para que delante de la presencia de faraón hiciera prodigios y sacara al pueblo.
Ahí, hermanos, comienza la dispensación de la ley. Cuando salen de allí a través del desierto, Dios le da estatutos a Moisés. Y esa dispensación, hermanos, es tal vez de las más extensas en la historia. Porque esa dispensación, hermanos, es tan profunda que allí, hermanos, cuando Dios les dio los mandamientos, la demora fue tener los mandamientos para que ese pueblo comenzara a pecar y a comenzar a adorar ídolos, otras imágenes, y comenzaran incluso a decirle a un becerro de oro, algo inerte, a decirles: estos son los dioses que te sacaron de allí de Egipto. Esto Dios lo aborreció en gran manera. Y allí, hermano, en la dispensación de la ley, Dios les dio estatutos y les dio el culto ceremonial, les enseñó cómo debían adorarle. Y hermanos, y Dios hacía unos milagros, hacía unas cosas tan impresionantes, que una nube los cubría ya en el desierto de día para que no les hiciera daño el sol, y en la noche una columna de fuego para que el frío no les hiciera daño. Pero aún así ellos seguían con ganas o con intenciones de adorar otros dioses. Hermanos, y en esa dispensación ocurrió todo lo que está, hermanos, en el Éxodo, todo lo que está en los Reyes, todo lo que está en Samuel, todo lo que está de ahí en adelante. Hermanos, esa dispensación de la ley no pudo, hermanos, salvarlos a ellos. Porque no había cómo, porque el pecado seguía ahí. Y entonces es cuando el Señor ya se enoja con ellos. Dios les dice: hombre, pero es que estoy cansado ya de tantos sacrificios. Estoy ya cansado de tantas lunas nuevas. Estoy cansado de tantas ceremonias, de tantas cosas, pero el corazón no cambia. Y esa actitud es la que los va a llevar a la perdición siempre. Y por más cosas que Dios hacía con el pueblo de Israel, hermanos, más se alejaban de Dios. Más procuraban alejarse de Dios y de la misericordia del Señor, porque el corazón del hombre es duro. El hombre es de dura cerviz, el hombre es de testarudo y desobediente por naturaleza. Amén. ¿Y cuál es la diferencia hasta hoy? Hermanos, nada de esto sirvió, ni los cultos sacerdotales, ni de la manera como, hombre, cuántos carneros, corderos y cuántas ovejas, cuántos sacrificios murieron allí inocentemente para tratar de quitar el pecado del hombre, pero nunca esto aconteció. Es por eso que el Señor Jesucristo allí en Isaías, mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Os rebelaréis. Y dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Y por qué? Si habían los sacerdotes que ofrecían los sacrificios, si estaba la ley. Pero es que nada de esto podía quitar, limpiar lo que había en el corazón del hombre. Y dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. No hay cosa sana en él. Por mucho perfume, por muchos títulos, por mucho dinero, hermanos, no hay cosa sana en el hombre. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta era la condición del hombre aún en la ley. Pero Dios, mirando esto, entonces dice: ¿yo qué más voy a hacer? ¿Qué hago yo ahora? Ahora dice la palabra del Señor en Isaías 52:5: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová,
y continuamente es blasfemado mi nombre, oiga, continuamente, por el pueblo que había ya vivido tantas cosas, pero continuamente era blasfemado el nombre del Señor. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Por qué causa? Porque era blasfemado el nombre del Señor y porque no lo conocían como realmente Él es. Y dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. Y es entonces cuando comienza esta bonita y maravillosa dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y hermano, y esas dispensaciones fueron de épocas muy convulsionadas. Fueron de épocas de muchas muertes, de muchos desastres, hermano, de todo sucedió allí. Pero vino, hermanos, la dispensación de la gracia, vino este cumplimiento. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y fue entonces cuando dice la palabra del Señor, cuando dice allí en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fue ahí cuando Él mismo vino a salvar al hombre. Y entonces, ¿cuál sacrificio, cuál ley, cuál inocencia, cuál conciencia? Es solamente la gracia del Señor la que puede salvar y hacer salvo a alguien, y lo puede hacer santo y libre de pecado. Solamente la santa y divina gracia del Señor. Y entonces, hermanos, allí apareció el Señor Jesucristo. En San Marcos capítulo 1:16 dice la palabra del Señor. San Marcos capítulo 1 dice así: y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y toda la gente tiene que escuchar algo distinto. Arrepentíos y creer que a la ley, creer a la religión, creer a la filosofía. No, creer al evangelio. ¿Sabe por qué? Porque solamente es en el evangelio de Jesucristo que se cambia el corazón. Es solamente el evangelio de Jesucristo el que transforma una vida. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué, querido amigo, la importancia del evangelio? Leímos al principio: anda, pueblo mío, escóndete, cierra tras ti las puertas y escóndete un poquito, solamente un momento, entre tanto que pasa la indignación. En otras versiones dice: el furor de mi ira. Porque llegará un momento, hermanos, cuando así como allá en la época del diluvio predicaban y nadie hacía caso, dice el Señor, porque así como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, pero es que esto no era malo. Casarse es bueno, darse en casamiento era bueno, pero tenían sus mentes, sus corazones entretenidos en todo, que nunca escucharon la predicación de Noé hasta que llegó el diluvio. En este tiempo, hermanos, se está predicando la palabra del Señor, porque dice la palabra: y será predicado este evangelio a todo el mundo. Porque vendrá un momento difícil para la humanidad, querido amigo. Vendrá un momento, hermano, de tristeza y desolación cuando el Señor se lleve esta iglesia de aquí. Yo por eso le pregunté al principio si había escuchado algo acerca de la venida del Señor, si había escuchado la salvación, porque es que esto, mire lo que advirtió el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. He aquí os digo un misterio, querido amigo que me escucha, por favor, porque esto pronto va a acontecer. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, sí o sí. Y dice: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice, oiga, en un momento. Pero esto será después de que el evangelio y toda la gente haya escuchado el evangelio en todas partes. Y ya esto aconteció. Ya esto aconteció. Anoche hablamos, o esta mañana hablábamos de dónde vamos a hacer los impactos. Y entonces me decía mi hija, pero es que en todas partes ya en la loma ya se hicieron impactos y toca repetir. Porque hermanos, y en todo barrio, a mí me decía un taxista en estos días, esta es la misma iglesia que queda por sí, es la misma, porque en todas partes se está predicando el evangelio, y se está predicando en Japón, se está predicando en todo Asia, se está predicando en Europa, en toda América, en toda Colombia, en las etnias indígenas, todo el mundo ya sabe el evangelio. Porque Dios no hará un juicio sin antes anunciarlo. Y qué más anuncio que esta trompeta, que es el evangelio de Jesucristo. Pero aquí dice, después de esto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, nosotros no estamos aquí por capricho, o porque el pastor nos está llamando, o porque no tenemos nada que hacer. Estamos aquí porque pronto vendrá este momento y estamos listos, estamos preparados para que en un momento esto acontezca. Y lo dijo el apóstol Pablo hace ya 2000 años, pongámosle. En un momento, y el apóstol dijo, nosotros no vamos a dormir, porque él pensaba que eso ya era enseguida. Pero es tan grande la paciencia y la misericordia del Señor que todavía está esperando. Hoy, querido amigo, este puede ser el último llamado. Y dices en la primera carta a los tesalonicenses, continuando con esto, y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya durmieron con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin creer y sin recibir a Jesucristo. Pero los que durmieron en el Señor tienen esperanza, y tenemos esperanza que también resucitarán para vida eterna. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero cuando esto acontezca, querido amigo, cuando esto acontezca, cuando el Señor se lleve la iglesia, es cuando se dará cumplimiento a esta profecía que leímos. Anda, pueblo mío, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. ¿Y dónde nos vamos a esconder? Cuando esto acontezca, ya nosotros estamos escondidos en Dios. Un momento. ¿Sabe cuánto durará ese momento para el mundo? 7 miserables y tristes años. En ese momento, hermanos, es la indignación. En ese momento, cuando la iglesia está con el Señor, el mundo, por no haber escuchado el llamado del Señor, por no haber oído la palabra del Señor y haber obedecido, entonces sufrirá el castigo, se derramará el juicio que dice la palabra del Señor. Todo será desatado en estos 7 años. ¿Y dónde te vas a esconder si no aceptas a Jesucristo? Por eso este puede ser el último llamado. Porque puede ser que en este momento, hermanos, tal vez ni esta predicación se termine y eso acontezca. Tal vez ni lleguemos al domingo para la Santa Cena y esto acontezca. No sabemos cuándo puedes morir, incluso si la palabra del Señor todavía retarda un poquito la venida del Señor, o el Señor aplaza un poquito su venida. Podemos morir porque tampoco la vida nos pertenece. Pero esto les digo, queridos hermanos, entra,
Entra al evangelio, entra al camino, entra por el camino angosto, porque este camino es el que lleva a la salvación. Por ese camino del mundo, hermanos, donde la gente va como en los días de Noé, como la gente va allí sin creer a la palabra del Señor, sin creer a lo que predicamos, van a perecer. Los va a coger el juicio del Señor allí, los va a coger en sus borracheras, en sus fornicaciones, en sus adulterios, en sus parrandas, en sus fiestas, hasta que llega el Señor y cierra la puerta. Cuando el Señor se lleve la iglesia, querido amigo, incluso este lugar hasta podrá quedar con las puertas abiertas y ya usted no encontrará aquí ningún cristiano ni hijo de Dios. Ninguno de los templos estará abierto para predicar la palabra del Señor. Ya no habrá más esta cantaleta de que se arrepientan. Ya no habrá más esto de que Cristo viene, porque ya el Señor habrá cumplido el propósito. Todo esto que dice la palabra de Dios tiene cumplimiento. Créalo el hombre o no lo crea. Cristo viene por su iglesia y en un momento y en un abrir y cerrar de ojos aparecerá el dueño de la iglesia, porque Él dice: os tomaré a mí mismo. Y dice el Señor Jesucristo allí en San Juan capítulo 14: voy pues a preparar lugar. Voy a preparar lugar para vosotros. Esas moradas, esos aposentos donde vamos a entrar a escondernos, mientras aquí en el mundo pasa el furor de la indignación del Señor. Esa dispensación de la gracia es la más bonita. Nos tocó a nosotros, hermanos. No nos tocó la ley, no nos tocó allí el gobierno humano, no nos tocó toda aquella destrucción, pero nos tocó la maravilla de la gracia del Señor. Porque por gracia, hermanos, somos salvos. Es por la gracia del Señor. No sé qué más va a esperar, hermano. Y esa dispensación del milenio, no se preocupe por esa dispensación. La vamos a vivir ya salvos. La vamos a vivir ya salvos, porque esa dispensación, hermanos, solamente será partícipe Israel y la iglesia. Pero los que estén aquí, hermanos, y en esta hora entren a la palabra, entren al camino, entren por la puerta, disfrutaremos de todo esto que tiene el Señor preparado para nosotros. Pero solamente un poquitico, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No sé si en esta noche alguien quiere escuchar, alguien quiere obedecer al llamado, alguien quiere entregarle su vida a Jesucristo. Yo le invito para que se ponga en pie, querido amigo, querida iglesia. No es momento para claudicar. No es momento para perder ni distraernos en el mundo con cosas. No es momento, hermanos, para estar distraídos. No es momento para negociar la salvación. No es momento para cambiar la salvación por las modas. No es momento de cambiar la salvación por el licor. No es momento de cambiar la salvación por una mujer o por un hombre. No es momento de cambiar la salvación por nada en el mundo. Este es el momento de entregarle a Jesucristo su vida, porque como leímos ahora, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Es hoy, hermano, es hoy. Vamos a orar. No sé si algún amigo quiere que oremos por él y quiere pasar a este lugar. No sé si quiere hacerlo, pero levante sus manos y vamos a orar por usted. Vamos a orar por los hermanos. Gracias allí al amigo que levantó su mano y a todos aquellos que están dispuestos a entregarle su vida a Jesucristo. Hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. Señor Jesucristo, estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Dios, dando cumplimiento, Señor, a la predicación de tu palabra, oh Dios. Anunciando, Señor, anunciando que vienes por tu iglesia. Que en un momento, Señor, oh Dios, en un momento entraremos a los aposentos a escondernos en ti, Señor. Es momento de entrar a ti, oh Dios. Es momento, Señor, de que estemos preparados. Es momento, Señor, de que estemos, Señor, dispuestos y nuestro oído despierto, Señor, para escuchar tu llamado. Porque en un momento sucederá, Señor Jesucristo. Mira los amigos, Señor, que han escuchado tu palabra. Mira, Señor, los hermanos que vinieron dispuestos a oírte. Mira tu iglesia, Señor. No sé cuántas cosas pueden suceder más de aquí en adelante, pero estamos escondidos en ti, Señor. Estamos esperando en ti según tus promesas.
cielos nuevos y tierra nueva, Señor Jesús, para tu iglesia, para los santos, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús, aleluya. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca en las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor,